29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, el Congreso de Oriente declara por primera vez la independencia. El primer grito de independencia de toda dominación extranjera se hizo sentir en tierras entrerrianas, más precisamente en Concepción del Uruguay. Su mentor fue el protector de la Liga de los Pueblos Libres, José Gervasio Artigas, líder de las provincias mesopotámicas, Santa Fe, Córdoba y la Banda Oriental, donde había nacido. Corría 1815 y habían pasado ya 40 años de la creación del Virreinato del Río de la Plata, luego de 2 centurias de ser colonia española. Los sucesivos virreyes que eran representantes del rey en estas tierras se vieron obligados a guerrear en contra de la intentona expansionista de portugueses e ingleses. La estrategia de la corona borbónica para desalentar la invasión fue la fundación de tantas villas cuanto se pudiera. Así vieron la luz varios de los pueblos entrerrianos, que se constituyeron por sí en pacíficos defensores del territorio americano en posesión española. Pero a principios del siglo XIX, el rey Fernando VII es puesto cautivo por las tropas napoleónicas y esto supuso que el virrey, que aquí gobernaba, lo hacía al nombre de nadie, ya que el monarca había perdido su poder. Muchos criollos que habían sido educados en Europa o habían podido acceder a los pensamientos que motorizaron la Revolución Francesa de 1789 pensaron para América un destino similar. Además, las ideas de libertad de comercio de Adam Smith, escritas 50 años atrás, ya se habían diseminado lo suficiente como para entender la inequidad del intercambio monopólico que imponía España. El continente comenzaba a despertar de su letargo colonial en la primera década del siglo XIX y esa idea empezaba a resonar en el espíritu de José Gervasio Artigas. Dedicado al comercio ganadero hasta entraños sus 30 años, José Gervasio Artigas decidió ingresar al regimiento de caballería de Blandengues para ayudar a controlar el avance de los portugueses desde el norte de la Banda Oriental, que saqueaban la hacienda y faeneaban ilegalmente. Despuntaba 1800 y fue la época de su primer contacto con las armas, que lo acompañarían durante 2 décadas de gloria histórica. Comenzaba un nuevo siglo y los aires libertarios de la Revolución Francesa de 1789 habían llegado a tierras americanas. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 al Río de la Plata habían generado un sentimiento patriótico antes desconocido en los espíritus criollos. José Gervasio Artigas se había enrolado para participar de la defensa de su Montevideo natal en esa época. Poco tiempo después, la noticia del cautiverio del rey español Fernando VII termina con la destitución del virrey Cisneros y la formación de un gobierno criollo. Ocurrida la Revolución de Mayo, los integrantes de la primera junta ya habían puesto su atención sobre Artigas y sus cualidades de liderazgo. En agosto de 1810, Mariano Moreno escribía: sería muy conveniente atraer a la causa al capitán de Blandengues, don José Artigas, de quien nos constan sus conocimientos de campaña, su talento, sus opiniones y el respeto que se ha ganado. La alabanza revolucionaria surgió efecto y a principios de 1811, Artigas ya era teniente coronel en misión de derrotar el bastión español de Montevideo. Cuando el reemplazante del depuesto virrey, Javier de Elío, estaba sitiado y a punto de rendirse, logró firmar un convenio con el primer triunvirato para que las tropas de Artigas se retiraran. Y vaya si los artiguistas se retiraron. A comienzos de 1812, más de 15.000 personas cruzaron el río Uruguay e inscribieron en la historia el hecho conocido como Éxodo Oriental. Se establecieron en Ayuí, al norte de Concordia, donde comenzaron a organizarse.
Poco tiempo antes, en Buenos Aires había estallado el motín de las trenzas en el regimiento de patricios y alcanzaba consecuencias políticas impensadas. Los diputados provinciales eran expulsados de la Junta Grande y el triunvirato, de marcada raigambre porteña, no ocultaba su deseo de poder centralista. El sueño de la patria grande comenzaba así a debilitarse, y las diferencias entre la gran metrópoli y los pueblos de las provincias se acentuaban cada vez más. Lastimera y esperanzada, así era la interminable caravana de familias que arrastraban los enseres que podían de un margen del río Uruguay a la otra, sorteando el Salto Chico cerca de Ayuí, donde se iban a establecer. En los libros se lo conoció como el Éxodo Oriental, pero sus protagonistas le llamaron la redota, deformando la palabra derrota, porque no la consideraban una derrota digna, sino nacida de las traiciones y acuerdos espurios. Fue esa una caravana épica, y no sería la única vez que Artigas se enfrentara al poder político con actos de heroicidad histórica. 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, el Congreso de Oriente declara por primera vez la independencia. En octubre de 1812, José Gervasio Artigas encabezó el Éxodo Oriental, que mudó más de 15.000 personas de la costa oriental del río Uruguay a una zona cercana al arroyo Ayuí Grande, entonces territorio de las Misiones. Artigas se había disgustado por la decisión tomada por el triunvirato de obligarlo a levantar el sitio militar a Montevideo, bastión español que estaba a punto de caer a manos del proyecto revolucionario de Mayo. En Buenos Aires, el triunvirato había disuelto, prácticamente, la Junta Grande, sucesora de la primera Junta de Gobierno Patrio, y había concentrado el poder en dirigentes porteños principalmente. En 1813, el segundo triunvirato llama a las provincias a conformar una asamblea que pudiese avanzar en la organización institucional del territorio, que se había revelado en 1810, pero que, casi 3 años después, todavía no había declarado su independencia. En Ayuí, el protector de los pueblos libres convocó a los orientales para tomar una decisión. Ciudadanos, hemos recorrido 17 meses cubiertos de gloria y de miseria, y tengo la honra de volver a invitarlos a hacer uso de vuestra soberanía. Deben decidir si reconocemos sin requisitos a la Asamblea General o si, por el contrario, se imponen algunas condiciones. Aún falta una salvaguarda del derecho popular y solo la Constitución puede asegurar la probidad del comportamiento de los hombres. La desconfianza del pueblo oriental hizo que se redacten instrucciones para que llevasen los diputados que los representarían en la asamblea del año 13. Artículo 1. Declaración de la Independencia. Artículo 2. Igualdad de las provincias formadas en confederación. Artículo 3. Libertad civil y religiosa. Artículo 4. Soberanía provincial con constitución propia. Artículo 5. División de poderes independientes. Artículo 6. Libre comercio de las provincias. Artículo 7. Mudar la capital fuera de Buenos Aires. Las instrucciones artiguistas ni siquiera fueron tomadas en cuenta por la Asamblea del año 13 y los diputados orientales fueron rechazados por cuestiones formales. Artigas, contrariado por la situación, levantó el sitio que sus tropas hacían a Montevideo desde hace un tiempo, y esto hizo que, en febrero de 1814, el director supremo, Gervasio Posadas, lo declarara traidor y pusiera precio a su cabeza. Se declara a don José de Artigas infame, fuera de la ley y enemigo de la patria. Será perseguido y muerto en caso de resistencia. Cualquier auxilio que se le diera será considerado como crimen de alta traición. Se recompensará con 6.000 pesos
a quien lo entregue, vivo o muerto. Comenzaba 1814 y a José Artigas, perseguido de muerte, le quedaba su mejor carta por jugar. El Congreso de los Pueblos Libres se estaba gestando y un grito de independencia se iba a hacer sentir en Concepción del Uruguay. 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, el Congreso de Oriente declara por primera vez la independencia. La asamblea de 1813, que se realizaba en Buenos Aires, había rechazado a los diputados enviados por la Banda Oriental con instrucciones precisas de independencia política, igualdad social y equidad comercial. No solo eso, sino que el director supremo, Gervasio Posadas, había declarado traidor a José Gervasio Artigas, poniendo precio a su cabeza. Así, los 2 años de improvisada estancia en Ayuí, tras el éxodo oriental, con 15.000 seguidores, estaban a punto de fructiferar en una organización institucional que se convertiría en la más perfecta antítesis del pensamiento centralista. La Confederación Oriental, como la llamó Artigas, se impuso metas a cumplir para lograr su cometido. La primera fue expulsar de sus cargos a los gobernantes que respondían a Buenos Aires. Así cayeron, en 1814 y 1815, los gobiernos de Corrientes, Santa Fe, Córdoba y la mismísima Montevideo. Mientras, Carlos María de Alvear y su sucesor como director supremo del Río de la Plata, Ignacio Álvarez Tomás, intentaban negociar, ofreciendo retirar las tropas de la Banda Oriental y considerarla independiente de Buenos Aires. Sin embargo, una y otra vez el general Artigas rechazó la oferta secesionista e insistió con su prédica federal. La Banda Oriental del Uruguay está dispuesta a formar el estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata. Cada provincia tiene igual dignidad, iguales privilegios y derechos, y ninguna subyugará a otra. La Banda Oriental está en el pleno goce de toda su libertad y derechos, pero queda sujeta desde ahora a la Constitución que organiza el Congreso General del Estado legalmente reunido, teniendo por base la libertad. A mediados de 1815, Artigas convocó a los diputados de la Liga de los Pueblos Libres a un congreso a desarrollarse en la villa de Concepción del Uruguay. Asistieron representantes de las actuales provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Adelantándose a su tiempo, el Congreso de Oriente tomó decisiones que nunca antes habían sido plasmadas. Queda proclamada la independencia de estas tierras de toda dominación extranjera. Se adopta como pabellón de la libertad la bandera celeste y blanca, con una franja roja que la atraviesa. Además, como gesto consecuente, se enviaron 4 diputados a invitar a Buenos Aires a participar de estas propuestas. Pero la gestión no solo no tuvo éxito, sino que terminaron detenidos. Las decisiones del Congreso de Oriente se completaron con el reglamento de fomento de la campaña y la seguridad de los hacendados, que se constituyó en la primera reforma agraria del continente americano. Recién un año después, Buenos Aires organizó el Congreso de Tucumán, que vuelve a declarar la independencia. Pero los desaires habían sido tantos y tales que la Liga de los Pueblos Libres no envió diputados para representarla. Así, el sueño artiguista de la patria grande empezaba a desvanecerse. Yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir a sus representantes, a sus jueces y a sus gobernadores.
Esto es lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector.